Tener solo una noche para mostrar el monstruo que eres en realidad es muy poco tiempo y además es injusto. Quédate conmigo en Forever Halloween y vive bajo una eterna luna de sangre rodeado de tus horrores favoritos. ¿Qué tal, escuchas? Bienvenidos a la noche número 17 en Forever Halloween. Después de casi 2 años de ausencia, regresamos por fin. Han pasado algunas cosas, Matt y yo, ahora estamos viviendo en un departamento, entonces fue una de las razones principales por las que el canal estuvo inactivo durante este tiempo, porque pues ya allá teníamos ya un lugar donde grabar. Acá recién me puse a arreglar toda esta parte para poder tener de nuevo un set para grabar, además de, las cosas de vida de adulto que pues ya saben que es lo de siempre, tanto aquí como en Sorbos de Suspenso, que también está pendiente todavía. Pero bueno, al menos por acá ya podemos regresar. Espero ya ahora sí tener contenido semanal para ustedes. Muchas gracias a quienes siguen todavía escuchando, porque en Spotify, por ejemplo, sé que sigue gente todavía escuchando, gente que acaba de llegar. Entonces, pues muchas gracias por seguir por acá. Por fin vamos a tener ya contenido semanal. Ya tengo varias cosas preparadas. Entonces ahora sí, ya tenemos un lugar fijo para poder grabar tranquilamente. Y también creo que actualmente mi vida está un poco más ordenada. Entonces espero que todo esto ayude para tener contenido ya sin interrupciones. Entonces, antes de comenzar, quiero mandar un saludo muy especial a Cés y a su hijo Ilan de la comunidad bonita, porque le debía este saludo desde hace, yo creo que casi estos 2 años, que justo dije, como te voy a mandar un saludo en el siguiente episodio, y bueno, el siguiente episodio no llegaba, pero por fin ya estamos acá. Y bueno, para este regreso quiero contarles una historia que se llama El hombre de la cara amarilla. Este cuento es de Anthony Horowitz. Para quienes me siguen de Sorbos de Suspenso, alguna vez llegué a hablar de este cuento. Yo lo leí cuando estaba en secundaria, en un libro que se llamaba El horrible sueño de Harriet, o Harriet, no sé cómo se pronuncia, es con H. Era el horrible sueño de Harriet y otros cuentos de terror, algo así. Este escritor en general escribe cuentos de terror para niños, adolescentes en general, pero es muy bueno. Este cuento yo lo leí por primera vez cuando estaba en la secundaria y desde ahí creo que ha sido mi cuento favorito. Entonces, esta es la historia que les voy a traer el día de hoy. Entonces, es un poquito larga, creo que este episodio va a ser el más largo de todos, precisamente porque este cuento, pues sí, no es tan cortito como las historias que normalmente vemos por acá. Pero bueno, vamos a iniciar. Quiero contarte cómo sucedió, pero no es fácil. Fue hace mucho tiempo, y aunque pienso con frecuencia en esto, todavía hay cosas que no entiendo. Quizá nunca las entenderé. ¿Por qué me fui a meter en esa máquina? Me refiero a una de esas máquinas que toman fotos instantáneas. Fue en la plataforma 1 de la estación de ferrocarril de York. 4 fotos por 2.50 libras. Si quieres verla, probablemente la máquina sigue ahí. Nunca he regresado, así que no te lo puedo asegurar. El caso es que allí estaba yo con mi tío y mi tía, esperando el tren para Londres. Habíamos llegado con 20 minutos de anticipación y yo llevaba 3 libras, lo único que me quedaba en el bolsillo. Podía haberme regresado al kiosco para comprar una revista de historietas, una de crucigramas u otra barra de chocolate. Podría haber ido a la cafetería a comprar cocas para todos. Podría haber guardado mi dinero para otro día. Pero ya sabes cómo es cuando vas a un paseo y tus papás te dan dinero para gastar. A fuerza te lo tienes que acabar. Es casi un reto. No importa en qué lo gastes, simplemente tienes que estar seguro de que no te quede ni un centavo cuando llegues a casa. Pero, ¿por qué fotos? En ese tiempo yo tenía 13 años y supongo que era lo que llamarías guapo. Por lo menos eso decían las chicas. Mi cabello era rubio, mis ojos azules, no era ni gordo ni flaco.
Me importaba cómo me veía, tener la marca correcta de vaqueros o de tenis, ese tipo de cosas, pero no me importaba demasiado. Quiero decir que no me tomé las fotos para pegarlas en la pared ni para demostrar a nadie que parecía una estrella de cine. Simplemente me las tomé, no sé por qué. Era día de fiesta en York. Estaba con mis tíos porque allá en Londres mis papás estaban arreglando tranquila y eficientemente su divorcio. Era algo que se veía venir desde hacía mucho tiempo, y ya no me molestaba, pero aún así ellos pensaron que sería mejor que yo no estuviera cuando llegaran los hombres de la mudanza. Mi papá se iba de la casa para vivir en un apartamento, y aunque mi mamá se iba a quedar con la mayor parte de los muebles, todavía había que quitar su piano, sus libros, sus cuadros, su computadora y el armario antiguo que él había heredado a su mamá. De repente todo era de él o de ella. Antes había sido sencillamente nuestro. Mi tío Peter y mi tía Annie fueron reclutados para entretenerme mientras pasaba todo, y eligieron York. Supongo que porque era lejos y yo nunca antes había ido. Pero si era para divertirme, la verdad es que no sirvió. Porque mientras estaba en la Catedral de York, o encima de la muralla, o deslizándome en la oscuridad del Museo Vikingo, yo pensaba en mi padre y en cómo nada sería igual sin él. Sin el olor de sus cigarros, sin el sonido del piano desafinado que resonaba en el cubo de las escaleras. Ese fin de semana me consintieron mucho. Claro, es algo que los padres hacen. Gastan de acuerdo con la culpa que sienten. Y el divorcio, el cambio total en mi vida y la de ellos, valía bastante. Me dieron 20 libras para gastar. Nos quedamos en un hotel, no en una pensión. Me dieron todo lo que quise, incluso 4 inútiles fotos de mí mismo de la máquina de fotos de la plataforma 1. ¿No había algo extraño en esa máquina? Resulta fácil pensarlo ahora, pero quizá aún entonces sentí un poco de espanto. Si has ido a York, sabrás que tienen una estación de tren antigua, de las buenas, con un techo altísimo, vigas de acero y paredes sólidas de ladrillo. Las plataformas son largas y curvas, paralelas a los rieles. Cuando estás allí, casi esperas ver llegar un tren de vapor, un tren fantasma quizá. York es una ciudad medieval dentro de una ciudad victoriana. Tiene suficientes fantasmas para todos. Pero la máquina de fotos era moderna. Era una fea caja de metal con una luz brillante detrás de las letras de plástico. Parecía fuera de lugar en la plataforma, como si hubiera aterrizado allí desde el espacio exterior. Se encontraba también en un lugar extraño, bastante lejos de la entrada y de las bancas donde estaban sentados mis tíos. No era de suponerse que llegara mucha gente hasta esa parte de la plataforma. Al acercarme, de repente me di cuenta de que estaba solo. Puede que fuera mi imaginación, pero sentí que el viento soplaba, como si un tren se acercara a la estación. Sentí el viento frío en la cara, pero no había ningún tren. Me detuve un momento junto a la máquina, preguntándome qué iba a hacer. Una foto para la portada de mi cuaderno, una para mi papá, que ahora iba a ver la foto más seguido que a mí, en la distancia. Empezaba a sonar el altavoz de la estación. El tren que está entrando en la plataforma 2 es el de las 10:45 de Glasgow, con paradas en Darlington, Durham, Newcastle. La voz parecía muy lejana, como si ni siquiera estuviera dentro de la estación. Era como un murmullo del cielo. Deslicé la cortina y me metí en la cabina de la máquina. Había un banquito circular que podía ajustarse a distintas alturas y se podía escoger entre varios fondos. Una cortina blanca, una cortina negra o una pared azul. Los que diseñan estas cosas en verdad son muy imaginativos. Me senté y observé mi rostro en el cuadrado de vidrio oscuro frente a mí, donde estaba la cámara. Solo alcanzaba a distinguir mi cara vagamente. Veía mi silueta, el pelo que me caía sobre la frente, mis hombros, el cuello abierto de mi camisa, pero mi reflejo estaba oscuro, y como el sonido del altavoz, distante. No se parecía a mí, parecía más bien como mi fantasma. ¿Titubeé entonces antes de echar las monedas? Creo que sí. En realidad no quería las fotos, era un desperdicio de dinero, pero al mismo tiempo ya estaba allí y quería terminar de una vez por todas. Me sentía atrapado dentro de la máquina, aunque lo único que había en la plataforma y yo era una delgada cortina.
Además, no podía resistir la sensación angustiante de que iba a perder el tren, aunque aún faltaban 15 minutos para que llegara. De repente, lo único que quería era terminar y salir de allí. Metí las monedas. Durante un segundo no pasó nada, y pensé que tal vez la máquina estaba descompuesta. Pero luego, en algún lugar detrás del vidrio oscuro, en lo profundo de la máquina, brilló una lucecita roja, el guiño de un ojo diabólico. La luz se apagó, y luego hubo un flashazo acompañado de un ruido sordo que atravesó mi cabeza. La primera foto me agarró desprevenido, sentado en el banquito con la boca semiabierta. Antes del siguiente flashazo ajusté el asiento rápidamente y torcí la cara para hacer el gesto más estúpido que sabía. El ojo rojo parpadeó, seguido por el flash. Esa era para el refri. Para la tercera foto puse la cortina negra, me recargué en la pared y sonreí. Esa foto era para mi papá, y quería que saliera bien. La última foto fue un completo desastre. Estaba ajustando la cortina y maquinando qué hacer cuando se disparó el flash, y me di cuenta de que había tomado una foto de mi cara sorprendida y molesta, mirando por encima de mi hombro izquierdo. Eso fue todo. Me tomé esas 4 fotos. Salí de la máquina y me quedé parado solo, esperando que se revelaran las fotos. 3 minutos, según el anuncio al costado de la máquina. Nadie se acercó a donde yo estaba, y de nuevo me pregunté por qué habrían puesto la máquina tan lejos de la entrada de la estación. Más allá, en la plataforma el reloj marcaba las 10:47. La manecilla de los minutos era tan grande que la podía ver avanzar sobre los números romanos. Se escuchó el ruido de las puertas de un tren al cerrarse, y un silbato. El tren de las 10:45 a Glasgow arrancó temblando y salió de la estación, con 2 minutos de retraso. Los 3 minutos tardaron años en pasar. El tiempo siempre pasa más despacio cuando se espera algo. El minutero dio otras 2 vueltas completas alrededor del reloj. Otro tren, sin vagones, entró en reversa del lado opuesto de la estación. Mientras tanto, la máquina no hacía nada. Tal vez dentro de los engranes giraban, las sustancias salpicaban, se desenrollaban rollos de papel, pero desde donde yo estaba parecía muerta. De nuevo, me pregunté si funcionaba, pero de pronto, sin ningún aviso, se escuchó un ronroneo y la máquina escupió por la ranura de su costado una tira de papel blanco. Mis fotos. Rodeé la máquina y sustraje la tira de su marco metálico. Todavía estaba húmeda. Con cuidado de no tocar las imágenes, le di vuelta a la tira sobre mi mano. 4 fotos. La primera, yo con una cara estúpida. La segunda, yo, fuera de foco. La cuarta, yo, de espaldas. Pero la tercera, en medio de la tira, no era un retrato mío. Era la foto de un hombre, uno de los más feos que había visto en mi vida. Nada más de verlo allí en mi mano me recorrió un escalofrío del brazo hasta la nuca. El hombre tenía la cara amarilla. Tenía algo terrible en la cara. La piel parecía arrugada y estrujada alrededor del cuello y la barbilla, como una bolsa de papel. Tenía los ojos azules, pero estaban hundidos, escondidos en las sombras oscuras de sus cuencas. Su pelo, gris y como en hilachos, le colgaba sin vida sobre la frente. Esta también estaba dañada, como si alguien hubiera dibujado un mapa en ella y luego lo hubiera borrado, dejando trazos débiles. El hombre estaba recargado contra una cortina negra y quizás sonreía. Sus labios definitivamente estaban estirados como para formar una sonrisa, pero sin rastro de humor. Me miraba fijamente, desde la palma de mi mano, y yo podría asegurar que su rostro estaba lleno de horror. Estuve a punto de arrugar las fotos en mi mano en ese instante. Había algo tan espantoso en el rostro del hombre que no podía soportar verlo. Traté de ver las otras 3 fotos, pero mi mirada se desviaba hacia arriba o hacia abajo, de modo que siempre caía en la foto del hombre. Cerré los dedos para tapar su foto, pero aunque no lo estuviera mirando, aún lo veía. Podía sentirlo mirándome.
¿Quién era y cómo había llegado hasta aquí? Me alejé de la máquina, aliviado de acercarme de nuevo a donde había gente, lejos del extremo desolado de la plataforma. Obviamente la máquina estaba descompuesta. Había mezclado mis fotos con las de la persona que había entrado antes de mí. Por lo menos eso fue lo que me dije entonces. Mi tío Peter me esperaba en la banca. Parecía aliviado de verme. Pensé que perderíamos el tren, dijo. Tiró al suelo el cigarro que fumaba. Era igual que mi padre en cuanto a los cigarros. Alto contenido de alquitrán francés. No del tipo que solo es nocivo para la salud, del tipo que te destruye por completo. A ver tus fotos, dijo mi tía Annie. Tía Annie era una mujer bonita, algo nerviosa, que siempre lograba sonar entusiasta sobre cualquier cosa. ¿Qué tal salieron? La máquina no funciona, dije. Seguramente se descompuso cuando vio tu cara. Mi tío Peter se rió, con una de sus carcajadas guturales. A verlas. ¿Quién es este? Annie trató de sonar alegre, pero se notaba que el hombre de la cara amarilla la había impresionado. No me sorprendía, yo me sentía igual. No estaba allí, contesté. Quiero decir, no lo vi. Todas las fotos eran mías, pero al revelarla salió esta. Debe estar descompuesta, dijo Peter. Debe ser la foto de la última persona que entró antes que tú. Exactamente lo que yo creía, solo que ya no estaba tan seguro. Porque si la máquina estaba descompuesta y todo el mundo acababa con la foto de la persona anterior, la foto del hombre de la cara amarilla debería ser la primera de la tira, una foto de él seguida por 3 mías. Así, la siguiente persona tendría una foto mía al principio de su tira y así sucesivamente. Y había algo más. Ahora que lo pensaba, el hombre estaba sentado en la misma posición que yo había adoptado en la máquina. Yo había jalado la cortina negra para la tercera foto, y ahí estaba. Me había recargado hacia atrás, igual que él. Era como si el tipo se hubiera metido en la máquina para hacer una parodia de mí. Y quizás había algo burlón y horrible en su sonrisa. Como si me quisiera decir algo, pero yo no quería escucharlo. Creo que es un fantasma, dije. ¿Un fantasma? El tío Peter se rió otra vez. Su risa era ruidosa y entrecortada, como una ametralladora. ¿En una máquina de retratos en la estación de trenes? Peter, desaprobó la tía Annie. Estaba preocupada por mí. Lo había estado desde que empezó el divorcio. Siento que lo conozco, dije. No sé cómo explicarlo, pero siento que lo he visto antes en algún lado. ¿Dónde?, preguntó Annie. ¿Es una pesadilla?, sugirió Peter. Su cara parece un poco como de pesadilla. Volví a mirar la foto, aunque no quería. Era verdad, me parecía conocido, pero al mismo tiempo sabía que nunca antes había visto esa cara, a pesar de lo que acababa de decir. El tren que está llegando a la plataforma número 1. Era el altavoz de nuevo, y en efecto, ahí estaba nuestro tren, enorme y un poco amenazador, entrando por la curva de las vías. Fue en ese instante, cuando moví la mano para tomar las fotos, que se me ocurrió la idea. La idea de que no debía subirme al tren. De que el hombre de la cara amarilla iba a estar ahí, que era peligroso para mí y que la máquina me había enviado la foto para avisarme. Mis tíos juntaron las maletas. ¿Por qué no nos quedamos?, sugerí. ¿Qué? Mi tío ya estaba con un pie en el tren. ¿No podemos quedarnos un poco más? ¿Aquí, en York? Podríamos tomar el tren de la tarde. Tenemos que regresar, dijo mi tía. Como siempre, su voz era la voz de la razón. Tu mamá nos va a ir a recoger, y de cualquier modo, nuestros asientos están reservados. Vamos, date prisa. El tío Peter se había quedado entre la plataforma y el tren, y la gente se arremolinaba a nuestro alrededor tratando de entrar. Obviamente no era el mejor lugar para discutir. Todavía hoy me pregunto por qué dejé que me convencieran y me empujaran a subir al tren. Podría haberme dado la vuelta y echado a correr. Podría haberme sentado en la plataforma y no moverme de ahí.
Tal vez si hubiera estado junto con mis padres habría hecho eso, pero claro, si mis padres hubieran logrado mantenerse juntos nada de esto habría pasado. ¿Los culpo? Sí, a veces los culpo de lo que sucedió. Antes de saber qué era lo que pasaba ya estaba en el tren. Nuestros lugares se ubicaban en la parte del frente, y eso también influyó en lo que sucedió después. Mientras el tío Peter guardaba las maletas y la tía Annie buscaba revistas, refrescos y sándwiches en su bolsa, yo me senté en el asiento de la ventanilla, asustado y triste, sin saber por qué. ¿Quién era el hombre de la cara amarilla? Tal vez un psicópata, recién salido del manicomio. De camino a Londres con un cuchillo en el bolsillo de su gabardina. O un terrorista con una bomba. Uno de esos hombres bomba del Medio Oriente sobre los que hablan las noticias. O un asesino de niños. O un monstruo. Estaba tan seguro de que me lo iba a encontrar que apenas me di cuenta cuando el tren se sacudió y empezó a moverse fuera de la estación. Tenía las fotos apretadas entre mis dedos y alternaba entre mirar el rostro amarillo en la palma de mi mano y al resto de los pasajeros del tren, convencido de que en cualquier momento iba a verlo venir hacia mí. ¿Qué te pasa?, me preguntó mi tío. Parece que hubieras visto un fantasma. Esperaba verlo. No le dije nada. ¿Es por la fotografía, Simón?, preguntó Annie. De verdad no entiendo por qué te afectó tanto. Entonces llegó el revisor a ver nuestros boletos. No tenía la cara amarilla, sino negra, sonriente. Todo era normal. Estábamos de camino a Londres en un tren y yo me había asustado por nada. Tomé la tira de fotografías y la doblé de manera que el rostro amarillo desapareciera entre los pliegues. Cuando llegara a Londres la recortaría. Cuando llegara a Londres. Pero no llegué a Londres en mucho tiempo. Ni siquiera me di cuenta de que algo andaba mal hasta que era un hecho. El tren corría veloz, zumbando entre campos verdes y grupos de árboles, cuando sentí un ligero empujón, como si unos brazos invisibles me hubieran cargado y echado de mi asiento. Eso fue todo en un primer momento, una especie de hipo mecánico. Pero luego tuve la extraña sensación de que aquel tren volaba, como un avión al final de la pista. La parte delantera se separaba del suelo. Solo pudo haber durado un par de segundos, pero en mi memoria esos segundos parecieron extenderse una eternidad. Recuerdo la cabeza de mi tío al volverse, su rostro ignorante, y mi tía, que quizás se dio cuenta antes que nosotros, abriendo la boca para gritar. Recuerdo a los demás pasajeros, los llevo en mi memoria como si fueran fotografías. Una madre con 2 hijas pequeñas, las 2 con moños en el pelo. Un hombre de bigote con la pluma alzada sobre el crucigrama del Times. Un niño como de mi edad, escuchando música en un Walkman. El tren iba casi lleno, apenas había lugares vacíos. Entonces escuché el golpe del impacto, el mundo volteado de cabeza, los vidrios de las ventanas destrozados y miles de cristales volando hacia mí, abrigos y maletas cayendo, hojas de papel se azotaban contra mi cara. El ruido ensordecedor del metal desgarrándose, las chispas, el humo y las flamas levantándose, el viento frío penetrando de golpe y luego las espantosas volteretas y sacudidas como en la peor montaña rusa, solo que esta vez no se detendría. Esta vez era de verdad. Silencio. Silencio. Dicen que siempre hay un silencio después del accidente. Y es cierto. Yo estaba sobre mi espalda, con algo que me apretaba el pecho. Solo podía ver con un ojo, algo que me caía en la cara. Sangre. Entonces empezaron los gritos. Resultó que unos muchachos, unos maníacos, habían atravesado las vías con una viga de concreto, justo afuera de Grantham. El tren la golpeó y se descarriló. 9 personas murieron y otras 25 resultaron gravemente heridas. Yo fui una de las peores. No recuerdo nada más de lo que sucedió y
quizás así sea mejor, porque mi vagón se incendió y yo sufrí quemaduras graves antes de que mi tío lograra arrastrarme y ponerme a salvo. Él apenas se lastimó, solo rasguños y moretones. La tía Annie se rompió un brazo. Pasé muchas semanas en el hospital y tampoco recuerdo mucho de eso. Pasaron 6 meses antes de que estuviera mejor, pero mejor, en mi caso, nunca fue como antes. Esto sucedió hace 30 años. ¿Y ahora? No me puedo quejar. A pesar de mis heridas salí con vida y disfruto mi existencia. Pero los daños permanecen. Los cirujanos plásticos hicieron todo lo que pudieron. Pero yo tenía quemaduras de 3er grado en la mayor parte del cuerpo y no había mucho que pudieran hacer. El pelo me creció de nuevo, pero desde entonces quedó gris y sin vida. Mis ojos están hundidos. Y luego está mi piel. Me siento y me observo en el espejo. El hombre de la cara amarilla me mira. Y bueno, esto fue todo por la noche número 17 acá en Forever Halloween. Y pues por fin estamos de vuelta. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por escucharme, por seguir aquí. Por favor, suscríbanse al canal en YouTube, quienes están en YouTube. Recuerden que acá pueden encontrar el formato en video. Y pues también quienes solamente escuchan mediante Spotify o cualquier otra plataforma de podcast, recuerden seguirme. En Spotify han cambiado algunas cosas, actualmente se puede puntuar y se puede comentar, así que pues estaría chido si me dijeran qué tal les pareció esta historia. Como les dije, es mi cuento favorito, se me hace muy bueno, me gusta muchísimo desde que lo leí en la secundaria, y eso ya tiene como, no sé, 15 años o algo así o más, 20 años, no sé. Bueno, el punto es que está muy chida, ojalá que les haya gustado. Y bueno, pues esto es todo por la noche de hoy. Yo soy Efren Cabañas y recuerden no comer dulces envenenados.